Bueno, hola, Estamos grabando. bienvenidos. Estamos en este webinar. Gracias, Mari Carmen, Cúmbrese tu Maestro, que nos está brindando este espacio para este webinario, junto con Luciana Vieites y yo, Pamela, de Cuadro. Vamos en este espacio a conversar sobre el Teoría U de la educación, y nuestro hilo conductor va a ser atreverse desde dónde accionar para innovar en educación. No estoy sola, estoy acompañada con León, que es el que está haciendo el ruido. Y bueno, para iniciar este webinario, vamos a conversar sobre el metamarco de la teoría U, que habla sobre el modelo del iceberg, que es el modelo de la realidad actual. Pero antes de meternos, capaz, Luciana, ¿querés hacer algún comentario de inicio? Bienvenida, Lu. Bueno, hola a todos y a todas por escucharnos. Estamos muy contentas, pero tuvimos algunos problemas técnicos para arrancar. Nada, poner un poco ahí el encuadre de que nosotras con Pamela y otro grupo de mujeres venimos acompañando un proceso de transformación en la educación desde hace 2 años a través de una metodología que es esta metodología que nombró Pamela, que se llama la teoría U, que es creada por Otto Scharmer. Y esta metodología, que contiene un marco teórico, venimos trabajando con docentes, especialmente de todos los ámbitos educativos, a través de la facultad, que nos ayudó en una financiación para ejercer el proyecto por 2 años, para, a través de esta metodología, acompañarnos en un proceso de transformación profundo que nos dé un camino a generar experiencias pedagógicas innovadoras y comunidades de práctica desde esta metodología de la teoría U, ¿no? Cómo podemos sentir lo que está pasando en el sistema y llevarlo a un nuevo nivel más consciente, y desde ahí hacer una transformación individual que impacte en el colectivo. Desde este lugar es que nos interesaba hacer este webinario un poco para comentarles un poco más de qué se trata, el metamarco de la teoría U, para que después cada uno pueda seguir explorando de forma individual, si es que así les interesa, llegar a más información referente al tema, y bueno, estar ahí desde nuestra experiencia que hemos ido transitando. Desde este lugar es que abrimos el espacio. Buenísimo, gracias, Lu. Bueno, hablamos primero un poquito de contextualizar el trabajo que venimos haciendo. La base de la teoría U es dar un modelo de realidad diferente, desde el cual tomar otras hipótesis para cambiar la realidad. Y uno de los pilares es que el modelo de la realidad hay desconexiones, que son 3 divisiones según Otto Scharmer, que es la división ecosistémica, que es la del medio ambiente, relativa a la relación de uno como individuo y su entorno, el medio ambiente; la relación entre el individuo y otros individuos, que es la desconexión yo con la sociedad; y una tercera, que es la desconexión yo conmigo mismo, la desconexión individuo-individuo, la desconexión espiritual-cultural. Allí estamos compartiendo pantalla para ver una imagen donde se ven los 3 picos del iceberg. Como mencionaba hoy más temprano, en el modelo del iceberg
por encima de la línea de agua, que es lo que se ve, es la realidad actual, lo que vivimos, lo que vemos, los eventos, las crisis, las disrupciones, modeladas de estas tres maneras. Y por debajo de la línea de agua, ahí va, capaz lo puedes poner en grande, Lu, a eso. Modelo del iceberg de la realidad actual. Por debajo de la línea de agua, lo que no se ve, están esas fuerzas sutiles, que es lo que da forma a la realidad actual, que son los modelos mentales, las estructuras. Lo que da origen a lo que se ve, a la realidad. Entonces lo que Otto Scharmer propone es echar luz sobre todo eso que en general no se ve y que en definitiva son los responsables, o sea, son las fuerzas responsables de que suceda lo que sucede en la realidad. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la teoría propone un recorrido en U, por eso se llama la teoría U. Ese recorrido en U propone un camino hacia adentro, de introspección, de retirarse y reflexionar, de autoobservación, para conectar con uno mismo, y entonces poder actuar desde otro lugar para generar ese cambio que se necesita en la realidad. Lu, no sé si querés en este momento comentar algo que complemente lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, bárbaro. Está. Sí, lo que acaba de explicar Pame es algo que es, se tendría que abrir, es lo que recién es como la presentación en grande de lo que plantea este metamarco teórico que nos habla de cómo generar un sistema basado en el cambio de conciencia, o basado en la conciencia, y para eso nos cuenta que su síntesis de investigación hizo que entendiera que a estas tres icebergs, a ver si lo logro poner, hay esas tres puntas que recién mencionamos, estas tres divisiones, sintetizan una forma de darnos cuenta por qué estamos generando ciertos resultados que la mayoría de las personas no quieren, y que lo estamos viendo a través de los síntomas sociales. Y debajo del iceberg, debajo del agua, se encuentra lo que hace que siga sucediendo eso a niveles estructurales de pensamiento y a nivel inconsciente. Entonces, esto del iceberg no es nuevo, muchas teorías y muchas personas hablan del modelo del iceberg, no estamos trayendo algo innovador en este sentido, pero lo que introduce de forma muy sencilla y simple la teoría U es encontrarnos con estas tres divisiones que engloban todos los aspectos sociales, ¿no? La división con la naturaleza, que es la división ecosistémica, la división con los demás, que es la división comunitaria, y la división conmigo mismo, la separación entre yo y yo, que se manifiesta en síntomas de descontento, de frustración, de miedos, de inequidad, de injusticias, de ricos versus pobres, o personas sin recursos, en mucha desconexión conmigo mismo que se da a través de mucho pérdida de sentido de vida. Cuando lo hablamos así, de forma general, lo estamos hablando sin entrar en el ámbito de la educación, pero si empezamos a ver cuáles son los síntomas que a nivel educativo estamos viviendo en la sociedad, entramos a cada brecha, a cada división, y podemos ver con claridad
qué es lo que le está pasando al sistema que todos los días estamos viviendo en el ámbito de la educación, más allá del país. Lo que nosotros traemos en el ámbito de la educación, específicamente con esta metodología, es ir a explorar lo que está debajo del síntoma. Y ir bien en lo profundo de cada persona para llegar a la fuente que origina esos movimientos. Y desde ahí realizar un movimiento. Desde este lugar es que nosotros abrimos el espacio de la teoría U en la educación. Agarramos y nos detenemos para sentir, cosentir y explorar juntos. Ahí te paso la palabra, Pame. Gracias. Justamente esto es lo que da el marco a la experiencia que venimos teniendo en el sistema educativo. Nosotros concretamente tuvimos un proyecto en 2017 que se llamó Traspasar el umbral, la aplicación de la teoría U en la educación, y en el que convocamos a docentes, maestros, docentes, educadores en general, de todo el sistema, o sea, proveniente de los diferentes subsistemas, ¿no? O sea, de ANEP, de UTU, de UDELAR, en un mismo espacio para desarrollar propuestas educativas innovadoras, sostenidas por un marco que es el que nos dio la teoría U. Y el propósito de ese proyecto fue justamente el de disminuir la brecha entre la teoría y la práctica, por un lado, o sea, ir a la acción, que justamente es el fuerte de la teoría U, darte herramientas para ir a la acción, con el propósito de disminuir estas brechas, desconexiones que mencionábamos recién, yo con los demás y yo con el medio ambiente. Y está bueno ahora capaz detenernos un poquito en esto del propósito del proyecto, que a nosotros como equipo docente lo elaboramos bastante, de por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo, para qué, cuál es el propósito, y la verdad es que la teoría U nos dio un vocabulario, nos permitió construir una narrativa compartida, de fácil transmisión en la práctica, porque la experiencia nuestra es bien experiencial. La verdad es bastante compleja la teoría y nuestro foco no estuvo en transmitir conocimiento teórico, sino en vivirlo, en corporizarlo, pasarlo por el cuerpo, vivirlo y rápidamente obtener un resultado práctico en la vida práctica, en la experiencia docente de cada uno. En diferentes ámbitos, ¿no? O sea, porque puede ser visto desde la dimensión yo con yo, y entonces de repente resignificar mi rol docente, desde qué lugar opero como docente, o puede ser, bueno, de qué manera me relaciono con los demás actores de mi ámbito, no solo con el estudiante, que es como la relación más fuerte, sino con el resto de mis colegas, con el resto de los actores del centro educativo, o de repente en otros ámbitos que están relacionados con la educación, pero no necesariamente son una escuela o un liceo, sino que son otros lugares, porque afortunadamente tuvimos participantes que vinieron de los más variados ámbitos relacionados a la educación, talleristas, o psicólogos, o docentes de otras áreas que de alguna manera también están relacionados, y de qué lugar accionar para dejar de repetir patrones del pasado y abrirse a lo nuevo. Entonces, como decía recién, la teoría U nos permite compartir estos conceptos y construir
esta narrativa que nosotros sintetizamos como reducir la brecha de uno con uno mismo, de uno con los demás y de uno con el medio ambiente. Ese es el propósito de las experiencias que estamos teniendo y hacia donde seguimos caminando, porque recién mencioné el 2017, traspasar el umbral. En 2018 tuvimos otro proyecto que fue construyendo comunidad de práctica, y ya tenemos otras ideas y estamos empezando a concretar otros prototipos para 2019, que en definitiva caminan en esto de achicar la brecha. O sea que, resumiendo lo que estoy diciendo, es esto de tener un lenguaje compartido y construir una narrativa. Me están llamando. Bien, sigo. A ver, desde esto que tomo de Pamela, que nos habla de desde qué lugar nosotras como equipo de docente nos paramos para hacer lo que estamos haciendo ahora y lo que hemos llegado a hacer. Con la complejidad que amerita entrar al sistema formal, presentar una propuesta de innovación que tiene mucho de trabajo corporal, con docentes de la universidad, con docentes de magisterio, con docentes de terciario, o sea, de toda la variedad de las instituciones de la educación, y desde dónde nosotros nos paramos para hacer lo que hicimos y tener los resultados que estamos teniendo, que todavía del todo no son medibles. Desde nuestra experiencia, el impulso central estuvo basado en el primer movimiento que queríamos hacer, que era realizar un aporte que transformara el sistema educativo desde lo que podíamos hacer nosotras, que hoy era la metodología de la teoría U. Y sentir que desde ese impulso el sistema se abría a aceptarnos, ¿no? Al presentar una propuesta, ser financiada, o sea, ser aprobada y tener una posterior financiamiento de parte de la universidad, el sistema nos estaba diciendo, vamos, sí, estamos preparados ahora para abrir este espacio que no somos ni las mejores, ni no hay otros espacios tan contundentes, ¿no? No desameritamos nada, pero sí para nosotras fue atravesar muchos juicios y decir, ¿nos van a aceptar o no? Bueno, finalmente sucede, ¿no? Y desde donde nosotras como equipo también empezamos a operar para generar un cambio o un espacio que produzca un cambio, que sería mejor, en las personas que estaban yendo, ¿no? Que entiendo fue uno de los desafíos trascendentales para nuestro equipo de trabajo. Que es nosotros como docentes, desde dónde queremos transmitir esto. En qué lugar nos estamos poniendo. Si queremos hacer un espacio de transformación, no podemos estar en el mismo lugar que ya conocemos. Hasta el nombre nuestro, si somos facilitadoras, si somos docentes, desde qué lugar nosotros nos queremos presentar al grupo, hay un liderazgo, o quién tiene esa guía, ¿no? Y el trabajo profundo nuestro, interno, de sostener aquello que estábamos abriendo, y si lo queríamos sostener, lo tengamos que sostener desde un espacio de innovación, que en eso también es un proceso de aprendizaje. O sea que la experiencia que nosotros estamos trayendo hoy nomás a compartir es que cuando en la educación abrimos espacios de transformación, el docente o el quien quiere llevarlo adelante, sí o sí se tiene que transformar durante el proceso. Porque lo que estamos haciendo es invitar a algo donde ambas partes, el vínculo en sí mismo, va a pasar a un nuevo nivel. Y para eso
les comparto así tres características que tiene que tener un sistema para que haya un cambio profundo, ¿no? Entonces, estas tres cosas que divide la teoría U, o sea, Otto hace estas tres caracterizaciones y dice, el cambio del sistema basado en la conciencia se resume en que tenemos tres opciones. La primera opción es que no podemos comprender el sistema al menos que lo cambies. No podemos cambiar un sistema a menos que te involucres completamente en él. La segunda es que no podemos cambiar el sistema salvo que transformes la conciencia. Si cambiamos solo la estructura, no estamos cambiando nuestra conciencia y por lo tanto el síntoma va a seguir siendo el mismo. Es lo que hablamos de un pasaje entre el ego-sistema y el ecosistema, que después se lo compartimos más, pero es un pasaje entre yo con mi propio beneficio y el sistema eco dice yo, mi propio beneficio y el beneficio tuyo al mismo tiempo. Y el tercer ítem es, no se puede transformar la conciencia salvo que los sistemas se sientan y se vean y se perciban a sí mismos. Y esta es la propia metodología que nosotros traemos a través de la teoría U, ¿no? De qué manera una metodología te ayuda a verte a ti mismo dentro del sistema. Estas tres ítems que les compartí resumen el movimiento que nosotros hacemos como equipo y por qué agarramos la teoría U para trabajar dentro del sistema de la educación. Ahí va. Gracias, Lu. Está bueno traer esas cosas bien específicas. Yo quiero hacer foco en esto que dijiste, y es que para innovar, generar algo nuevo, hacer una cosa diferente en mi rol como docente o como en la vida, primero tengo que mirarme hacia mí mismo. Me tengo que transformar yo para poder tener una acción transformadora después hacia afuera. Que nosotros hoy estamos trabajando con teoría U, pero existen otros marcos que te podrían permitir este cambio. Creo que lo que debemos subrayar de una manera, echar luz, es sobre eso, como estar dispuesto, estar como con la mente abierta y corazón abierto a mirarse a uno mismo y estar dispuesto a transformarse, a cambiar, a hacer las cosas de otra manera, o por lo menos hacer consciente la manera en la que actúas. Empezando por ahí. Ahí se usa, para ejemplificar esto, se usa bastante una frase que dice que no se pueden solucionar los problemas desde el mismo nivel de conciencia que los crearon. Entonces, básicamente lo que dice es que para poder resolver un problema, tenés que cambiar ese pensamiento o ese nivel de conciencia con que creaste el problema. Ir un poquito más allá. Entonces, hoy nosotros compartimos una experiencia que estamos teniendo a través de Teoría U en la educación para lograr eso, para mirar desde otro lugar, desde otra conciencia, la transformación de uno para después volcarla hacia afuera. Otro concepto así, tipo fundamento que usa Otto Scharmer, es que los temas adentro, interiores a uno, son un reflejo de los temas fuera de uno.
en el sentido de que lo que te está sucediendo a ti o lo que sucede en tu entorno próximo está íntimamente relacionado con cómo estás vos, qué te pasa por dentro, y viceversa. Habla acá también del concepto de inversión. Lo que es adentro es afuera y lo que es afuera es adentro. Y entonces, en este caso, la teoría U brinda herramientas para poder ver todo eso. Porque existe, el asunto es que no lo estamos atendiendo. Y ahí es que la teoría U introduce los niveles de escucha para poder escuchar, atender, prestar atención a todo esto que está sucediendo, verlo con otros ojos, y entonces desde ese lugar proponerse profundizar y tomar una acción de cambio. Esto es lo que dice la teoría, digamos, y es lo que nosotros queremos hacer y estamos ejemplificando con el caso, la experiencia que estamos teniendo, que a nuestro juicio es sumamente enriquecedora, porque realmente estamos viendo en la práctica la teoría, que eso es algo de lo más rico que podemos tener, o sea, cómo darnos el espacio para escuchar primero que nada, para observarnos y para desde ahí, de esa conexión interior, dejar emerger lo nuevo. Capaz aquí podemos introducir los niveles de escucha, que es como muy útil para poder aplicar tanto a nivel laboral como personal. Luciana, ¿capaz querés comenzar con eso? Ahí, estoy buscando la imagen de los niveles de escucha para complementar mientras acá está. Ahí lo abro. Sí, quiero complementar. En realidad, antes de explicarles que me encanta cómo lo hace Pamela, la parte de los niveles de escucha y los campos de conversación, pasar por lo menos a algo limpio de lo que recién hablamos, porque estamos abriendo miles de ventanas simultáneamente. Muy sistémico lo nuestro. Entre lo que venimos diciendo ahora, lo que hemos nombrado es que esta metodología tiene un marco teórico, que es el que les nombramos, que tiene que ver con el modelo del iceberg, que tiene que ver con ir a las fuentes de nuestra sabiduría y hacer una inversión, una mirada hacia adentro, que la cámara me mire a mí, y yo sentirme dentro de ese sistema. Y para que eso suceda es necesario que haya un cambio en la conciencia de cada individuo, una evolución del yo, digamos, que nos permite sentir que soy parte del sistema y por lo tanto tengo la posibilidad de, desde mí, hacer un cambio. Por otro lado, también esbozamos algo relacionado con la importancia de los niveles de escucha, que lo que tiene que ver acá, lo que se abre es que para que yo sienta el sistema y me perciba dentro del sistema, es fundamental que mi espacio de escucha de hacia mí y hacia el entorno se amplifique cada vez más y sea más sutil, o sea, abra nuevos espacios dentro mío que me den las señales de, que de lo que el universo me está tratando de decir. Y ahí es cuando los grupos coevolucionan juntos. Desde el lugar donde nosotros estamos compartiendo, el espacio de la escucha profunda es lo más trascendente de toda la metodología, y que esos espacios de escucha profunda se amplifiquen a un espacio de un grupo pequeño que pasa a ser tu círculo de apoyo, digamos, tu espacio donde ahí
sucede algo mágico con esas personas. Por otro lado, contamos, pero ni casi no lo abrimos completamente, pero sí habló Pamela de algo que tenía que ver con aquello que quiere emerger, aquel futuro que está queriendo llegar. A través de, nombró Pamela lo que tenía que ver con los patrones del pasado. Una característica de nuestro aprendizaje hasta ahora es que aprendemos a partir de patrones de cosas que ya pasaron y que de alguna manera las venimos repitiendo por miedo a veces a modificar algo de lo que sabemos que fue y estuvo bien o estuvo mal, pero no sabemos cómo salir de ese lugar. Por el miedo, ¿no? La parálisis no te permite generar un movimiento diferente. Lo que nosotros estamos, desde donde estamos trabajando, es la mirada hacia el futuro que quiere emerger para traerlo al presente y encarnarlo aquí y ahora. Esa es otro ítem trascendente en lo que es la metodología que nosotros utilizamos y desde donde nosotros estamos trabajando. ¿Por qué es esto importante? Porque el futuro que está viniendo no es igual al pasado, porque los cambios que estamos viviendo son diferentes a cosas que pasaron anteriormente, y por lo tanto nuestra proyección de futuro no tiene nada que ver planetariamente, sistémicamente, ecosistémicamente, a lo que ya pasó antes. Y ahí se produce una disrupción, que es querer seguir repitiendo cosas en un contexto que ya no es el mismo. Porque tenemos una falta de capacidad como seres humanos a conectarnos de una manera generativa a lo que está sucediendo en el presente, y estar ahí con todo nuestro potencial. Y esto para nosotros es súper importante en la educación. Así que, Pame, si querés te paso ahora esto de explicar un poco qué son los niveles de escucha para la teoría U, y cuál es la sabiduría que nos trae ampliar la capacidad de escucha. Bien. ¿Compartís ahí la pantalla con la imagen? Sí. Va. Otto Scharmer, en su teoría U, define 4 niveles de escucha. Los 3 primeros son bastante conocidos. La innovación está en el 4. Igual, nombrémoslos. Veamos la primera columna que dice tipo de atención, escucha, 1, 2, 3 y 4. La primera escucha, que es la descarga, que es la escucha desde lo habitual, desde yo estoy en el centro de mis conocimientos, de lo que conozco, y todo lo que escucho y veo me es conocido, y lo que hago es confirmar eso que ya sé. Es en la escucha el primer nivel. El segundo nivel es cuando de alguna manera me animo a alejarme un poquito del centro de mi mundo, ir hacia el borde. Es una escucha de hechos o escucha factual, se llama, cuando estoy abierto a escuchar posibles cosas que no estén de acuerdo con lo que yo sé o lo que yo creo que debería ser. De alguna manera, admito que pueden haber cosas diferentes a las que yo creo. Y ahí es cuando estoy en el borde. Si observamos el dibujo, el puntito que representa al individuo se encuentra en el borde de lo conocido. Un tercer nivel de profundidad es la escucha empática, y es cuando yo salgo de mí para escuchar desde el otro. Cuando conecto corazón con corazón. En términos de teoría U, es abrir el corazón y escuchar desde el otro. Escuchar en los pies del otro, ver con los ojos del otro.
sentir con el otro. Esa es la escucha empática, que también es bastante conocida. Y luego el aporte de la teoría U está en que Otto dice que existe un cuarto nivel aún más profundo, que es la escucha generativa, y se representa con varios puntitos alrededor de ese cuerpo de conocimiento que ya tiene el límite permeable, al dibujarlos en punteado, que es escuchar desde el todo, desde lo que está emergiendo, lo que sostiene. Por eso hay como varios puntitos alrededor. Es eso que está emergiendo gracias al estado de conexión en el que se encuentran. Que está emergiendo. Eso sería en términos de teoría U. Cuando esta escucha la llevamos al nivel del relacionamiento con el otro, lo llevamos al nivel de diálogo, o sea, no es una escucha para conmigo, sino que es una escucha con otro. Este nivel generativo se da cuando es más fácil de por ahí identificar qué está sucediendo, es que cuando se pasa ese momento, uno no es el mismo que cuando empezó. Algo cambió en uno, algo se generó nuevo, algo fue diferente que te permitió abrir mente, corazón y manos y ver desde otro lugar. Eso es la escucha generativa. Y en general, los momentos de mayor creatividad se dan desde ese lugar. Vale aclarar también que no es que haya un nivel mejor o peor que el otro. En general, andamos recorriendo los 4 niveles a lo largo de las diferentes situaciones del día. Lo significativo aquí es reconocer el nivel de escucha en el que me encuentro en cada situación. Ese es el primer paso. Y no juzgar, porque para poder abrir la mente, primero que nada, y pasar del nivel 2 al 3, hay que eliminar la voz del juicio. No juzgarse a uno mismo porque estás en un nivel o en el otro. Lo primero es reconocerse. Y bueno, y para seguir profundizando, acá introduzco otro concepto básico, pilar de la teoría U, que son la voz del juicio, la voz del cinismo y la voz del miedo, que son los 3 enemigos que llama Otto Scharmer, para lograr llegar a ese estado de conexión profunda. ¿Lu? ¿De qué manera se aplica esto de los niveles de escucha a la vida cotidiana y en los ámbitos educativos, por ejemplo? Una de las cosas sería esto que durante el día uno pueda detenerse en algún momento y percibir en qué nivel de escucha ha estado durante ese día. Si para consigo mismo, si estuvo en un espacio donde todo el tiempo estuvo confirmando lo que veía y lo que los otros le decían sobre sí misma, ¿no? Las cosas que yo ya sé que sé, digamos. Si estuve en un nivel de escucha más orientada a tocar los bordes de aquel lugar que me dice algo diferente, y lo escucho, le presto atención, y lo comparo con mi propia verdad. Y entonces, y así con los siguientes, ¿no? Con la escucha hacia la escucha generativa, que es escuchar lo que el universo me tiene para decir, ¿no? Cuando abro un poco más la ventana y salgo más allá de mis límites. Una de las cosas es chequear durante el día en qué nivel de escucha estuve yo para conmigo y también para con los demás, ¿no? En espacios de trabajo, si uno puede empezar a identificar en qué momento ese corazón se le cierra y ya no quiere escuchar más nada, o se paró en su verdad y no hay espacio para que algo nuevo emerja en esa conversación, porque cada uno está en el debate.
que es donde más estamos habitualmente, ¿no? La empatía, el espacio de la empatía es un espacio que ya se está hablando ya hace varios años, como es bastante reconocido ya cada vez más, entrar en empatía con el otro, sentir lo que el otro siente. Pero el espacio del generativo, el espacio de la presencia, que también es llamado así, es aquella nueva bolillita que entra en juego ahora, ¿no? Entonces, se trabaja de ese lado, desde una exploración personal, diaria, y lo otro que nosotros hemos abierto, que lo trae la metodología, son los círculos de cambio, o coaching circle, donde a través de una pauta, entre 5 y 7 personas se juntan, y una de las personas, que va a ser ese rol es rotativo, plantea un desafío que está viviendo, y las demás personas funcionan como coach, donde le devuelven, como si fueran un espejo, sin dar consejos, a aquellos que le está sucediendo y sienten y perciben intuitivamente al escuchar ese desafío. Estas clínicas de cambio o coaching circle invitan a que todos los participantes tengan su espacio para presentar su desafío y tengan también la exploración de ser coach, ¿no? Y ahí se pone en práctica esto de los niveles de escucha, que es cómo podemos colectivamente compartirnos juntos, escucharnos juntos en profundidad y acompañar al otro en su espacio de transformación a su tiempo, sin intervenir a través de los consejos. Que ese, digamos, es el mayor desafío, porque lo que más hacemos es dar consejos, porque todos somos muy sabiondos, y en educación todos sabemos. Entonces, este espacio para nosotros como grupo fue trascendental, mismo las personas que participan de los talleres, es como lo que más impacto tiene, el sostener un espacio colectivo que va creciendo juntos, donde la comunicación pasa por otro lugar, el espacio de encuentro pasa por otro lugar, y la profundidad y la intimidad no requiere años para llegar a tenerla. Y en el ámbito de la educación, donde docentes de diferentes instituciones, que muchas veces están en pica, o yo desde primaria y vos desde secundaria, y todo eso que vivimos, en ese lugar hay una comunión, se produce una común unión que nos permite salir del debate y salir desde el lugar en el que yo me encuentro para con vos. Y hay una especie de encuentro humanoide, digamos, de humanos, donde al fin y al cabo todos nos está pasando lo mismo. Y estos espacios también aceleran procesos, aceleran los tiempos individuales. Entonces, estos dos ejemplos son formas de que esta teoría se lleva a la práctica, ¿no? Hablamos de que hay niveles de escucha, les mostramos un cuadrito chino con dibujos difíciles, pero todo esto se complementa con espacios de experiencia. Y por ahí está una de las cosas que en nuestra pequeña experiencia en educación ha generado un impacto social importante, que nos trasciende a nosotras como facilitadoras, ¿no? Nos trascendió. Lo que pasó en esos grupos, nosotros no participamos. No tuvimos que estar ahí viendo qué sucedía para medir, para ver si lo estaban haciendo bien, si no se estaban juntando, porque esto era algo que se sucedía fuera del horario de taller. Sucedía si querían ellas que sucediera. Y así fue, ¿no? En algunos casos
hay un caso de un círculo que viene desde el año pasado junto, y se siguen juntando independientemente de que el taller nuestro exista o no. Te paso ahí la palabra, Pame, para ver para dónde queremos seguir. Buenísimo. Para complementar la trilogía de los pilares y dar tips, digamos, quiero introducirlo el diario. Entonces hablamos de los niveles de escucha y hablamos del círculo de coaching, y en tercer lugar está el diario, que es el lugar de reflexión, que es una herramienta que se usa muchísimo también en teoría U. Y hay algunas preguntas que están diseñadas especialmente para lograr estas características esenciales que nombraba Luciana hoy: verse a sí mismo, verse como uno parte del sistema. Acá estamos en plena acción. Y si te parece, Lu, pasamos esas preguntas e invitamos a que las anoten y en algún momento de tranquilidad las respondan. ¿Sí? Dale, dentro de lo que es el espacio de diario, que es un espacio de intimidad, digamos, donde cada persona hace su propio registro de lo que les está pasando en cada día. También nosotros Otto le agrega lo que es el mindfulness, que es el espacio de meditación, el espacio de silencio, el espacio de guía personal, para amplificar esto de la evolución del yo. Entonces lo que queríamos es invitarlas, vamos a hacer una pequeña guía para hacer el llegar, digamos, cuerpo, mente y corazón que se unifiquen, para que las respuestas de esas preguntas salgan desde un lugar que trascienda un poco solo la mente, que se integre a otros aspectos. Entonces, bueno, los estaríamos invitando a poner los pies sobre la tierra, a sentarse derechos y derechas. Los que quieran pueden bajar la mirada o cerrar los ojos. Vamos a estar solamente unos pequeños minutos. Y llevamos la atención a la respiración, encontrando el ritmo natural de la entrada y la salida del aire. Y podés poner la mano en el corazón y escuchar los latidos. No somos árboles, pero sí tenemos raíces a través de las plantas de nuestros pies. Entonces podemos acceder a las raíces que nos conectan con la tierra. La tierra que todos en este planeta pisamos, más allá de quiénes somos, qué hacemos y desde dónde lo hacemos. Con el foco ahora en el corazón, observar la circunferencia que te rodea, que es tu campo. Y dirige tu atención hacia todas las direcciones de este campo alrededor de ti. Hacia la tierra, hacia el cielo, hacia tu frente y hacia tu espalda. Y hacia todas las direcciones. Y ahora dirigís la atención hacia el vientre. El vientre está conectado con la voluntad,
con la posibilidad de conectar con el coraje para hacer. Y a su vez construir y modelar a través de esta fuerza que se lleva a tus manos. La voluntad que se encuentra en el vientre también nos permite abrirnos a nuevas formas de ver la realidad. Y llevamos la atención ahora hacia la mente. Cuando la mente se abre, nos abrimos a una nueva forma de entender y cultivamos la curiosidad. Puedo entonces observar todos los hechos de una forma más amplia. Dirijo la atención ahora al corazón. Observo la biología del corazón, el ritmo cardíaco, el pulso que nos nutre con nuestra sangre, el movimiento. Y en el corazón se encuentra la compasión. Mi corazón se abre al sentir nuevos hechos y nuevas posibilidades. La voluntad, el corazón y la mente se unen y se abren adentro mío y empiezo a sentir el campo de posibilidades que se pueden abrir al operar desde estas tres aperturas. Y yo soy capaz de ver sensaciones y emociones nuevas, de ver con otros ojos lo que este campo de posibilidades me está permitiendo sentir. Y puedo ahora expandirme aún más, abriendo estas tres cualidades a todos los 7 billones de seres humanos en este planeta. Intentar abarcar a toda la comunidad, toda la totalidad del campo social, desde el cual estoy inmerso y más allá de mí, de lo que yo conozco, incluyendo a todos tus amigos, la gente que ya conoces, la gente que no conoces, e inclusive aquellas personas que has tenido problemas o con quienes estás en desacuerdo o en conflicto. Intenta crear un espacio en tu corazón que le sea lo suficientemente amplio y profundo para todos. Y lentamente tomamos, sí, ahora nuestro cuaderno, nuestro libro de notas, una hoja, un papel, para dejar que la inteligencia de las manos respondan estas preguntas. No es necesario que las copies ni las transcribas, sino que respondas. Después, si te las querés, volvés a escuchar el video. Ahora lo importante es dejar que la inteligencia de la mano se pose en la hoja y deje que las palabras o las imágenes o los dibujos aparezcan. La primera pregunta es, ¿cuáles son los 3 o 4 desafíos más importantes o tareas a los cuales te enfrentás actualmente en la vida? ¿Cuáles son los 3 o 4 desafíos más importantes o tareas que enfrentás actualmente en la vida? Puede ser en el ámbito de tu trabajo o en el ámbito personal o en ambos.
Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los 3 o 4 objetivos, anhelos, ámbitos de interés o talentos no desarrollados más importantes en los cuales querés poner más atención en tu futuro camino por la vida? ¿Cuáles son los 3 o 4 objetivos, anhelos, ámbitos de interés o talentos no desarrollados más importantes en los cuales querés poner más atención en tu futuro camino por la vida? La siguiente pregunta es, ¿qué te retiene? Por último, describa 2 o 3 situaciones del pasado más reciente del ámbito laboral o personal en las cuales pudiste percibir que una de las siguientes 3 voces se activaron dentro de ti y por ende te impidieron examinar la situación en la que te encontrabas de manera más exhaustiva. Describa 2 o 3 situaciones del pasado reciente, que puede ser tu trabajo o de tu vida personal, en las cuales pudiste percibir que una de las 3 siguientes voces se activaron dentro de ti y por ende impidieron examinar la situación en la que te encontrabas de manera más exhaustiva. Estas 3 voces son la voz del juicio, esto está relacionado con eliminar la apertura de la mente, cuando la mente se cierra, y está asociado a juzgar en vez de preguntar y de explorar, basándonos en experiencias del pasado. La siguiente voz es la voz del cinismo, que es cuando el corazón se cierra y nos separa en vez de conectarnos. Y la siguiente voz es la voz del miedo, que es cerrar nuestra voluntad, aferrándose al pasado, en vez de dejar ir algunas cosas del pasado. Entonces, a través de la voz del juicio, del cinismo y del miedo, ¿cuáles son estas 3 situaciones del pasado más reciente en la que pudiste sentir que estas 3 voces se activaron dentro de ti? Impidieron que algo pudiera ser estudiado, examinado, retenido en cuenta. Bueno, este ejercicio, bueno, es así como para volverlo a hacer si quieren en diferentes momentos. Y siempre las preguntas pueden ser las mismas y las respuestas nos pueden llevar a diferentes lugares.
Así que bueno, creo que por acá es nuestro compartir, y no sé, Pame, si querés agregar algo más. Gracias, Lu. No, de repente comentar que existe información disponible en la web sobre estas cosas que estamos conversando. La página web del Sensing Institute, que es el instituto fundado por Otto Scharmer, es el autor de la teoría. La página web de Otto Scharmer mismo, allí hay un montón de información también. Y bueno, dejar nuestros contactos para también, estamos abiertas y con ganas de seguir conversando y seguir difundiendo experiencias de innovación y de cambios profundos. También me gustaría comentar que para 2019 el Presensing Institute, que es el Instituto de Otto Scharmer, lanzó un programa que se llama Laboratorio de Transformación Social, en el cual convocó a equipos de todo el mundo que estén con proyectos, que estén ejecutando proyectos o desarrollando ideas de transformación social. Y acá nosotros nos presentamos y fuimos seleccionadas por el Presensing Institute en el prototipo que presentamos, que en definitiva trata de continuar. ¿Me escuchan? Sí. Ahí va, estás compartiendo la web del Presensing, perfecto. Sí. Gracias, Lu. Ahí va, estoy hablando sobre ese programa en particular, el Laboratorio de Transformación Social. Este instituto va a sostener el proceso de transformación de entre 200 y 300 equipos alrededor del mundo, y bueno, acá en Uruguay vamos a estar trabajando en eso también. Ahora el mes que viene vamos a publicar sobre esto, es muy nuevito esto que estoy diciendo, recién estamos así empezando a ver cómo es, de qué se trata y qué es lo que hay que hacer, pero vamos a invitar a personas que tengan sus ideas, o que tengan un sueño o una idea y quieran desarrollarla y ver cómo llevarla a la práctica, o incluso si están un pasito más, ya tienen una idea y necesitan apoyo para desarrollarla. Vamos a estar generando un espacio con metodologías y con coaching, con círculos de coaching, para sostener, llevar a la práctica prototipos de innovación. Y bueno, si quieren saber más, nos contactamos por privado. Sí, les quería también sumar a lo que es acá les estoy compartiendo, la teoría UJA Uruguay. Acá tenemos una serie de videos ya realizados y algunas entrevistas personales, algunas de las que somos parte de este grupo, y por acá pueden encontrar información más audiovisual de nosotras. Y sí, como esas dos serían las redes, ¿no? De las cuales podemos dejarles contacto. Contarles además que estos son procesos abiertos y colectivos, que todo lo que se puede acceder a través de la teoría U directamente del Presensing Institute son plataformas de edX, que son plataformas de cursos gratuitos, que están disponibles para todos. Esto para nosotras es sumamente trascendental y tiene que ver con, no hay límites actualmente para hacer un movimiento si uno realmente lo quiere realizar. Y desde este lugar, donde la urgencia de la transformación es inminente y donde hay algo que tiene que cambiar de forma colectiva, se abren estos cursos
que necesitan que mucha gente sea partícipe y tome su lugar, y retome el lugar que le corresponde desde su trabajo, desde su misión, desde su propósito, para hacer desde lo que quiere hacer. Nosotros estamos en la educación, pero el presencing habilita que cualquier cosa que uno quiera pueda ser un modelo de prototipo de transformación social. Mari Carmen, no sé si tenés alguna pregunta o si algo que hemos dejado muy abierto que quieras preguntarnos como preguntas para cerrar. En realidad yo estaba muy atenta a todo lo que ustedes estaban compartiendo y me da una felicidad profunda esto de que ustedes hablaban de la posibilidad del cambio y de que podemos ser todos partícipes del cambio. Me parece muy bueno eso, volver a tomarlo, y también me emocionaba mucho cuando estaban haciendo referencia a lo importante que es darnos cuenta que somos parte del sistema. Porque, bueno, yo he visto mucho, con un poco de dolor, porque la impotencia de no poder de repente poner en palabras algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con quejarnos, por ejemplo, cuando nos quejamos muchísimo del sistema y no nos estamos dando cuenta que somos parte, ¿no?, y que también existen esas posibilidades de intervenir, de aportar con nuestro granito de arena, equivocado o no, pero lo bueno es que podamos ser parte. Me gustaba esto que ustedes hablaban de mirarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a transformarnos para transformar después. Y permitirnos eso, ¿no? Porque creo que ese es como el principal obstáculo que tenemos. Practicar la escucha, observarnos, sentirnos parte. A veces capaz que es como más fácil, o no sé si es parte de nuestra cultura, o cómo es, depositar las responsabilidades fuera, ¿no? Y que en realidad todos lo estamos viviendo, y también podemos transformarlo. Entonces, más que alguna duda o algo, me interesaba hacer esta reflexión, de mi parte muy agradecida por la disposición que ustedes tienen y por la claridad que tienen para explicar, para compartir. Me parecen muy interesantes los tips que compartían, los ejercicios. Creo que en realidad podemos redimensionar o resignificar nuestro rol, y que hay posibilidades. A veces creemos que no, que todo es muy difícil o que es inalcanzable, pero creo que de a poco estamos como logrando abrirnos a las propuestas, y esto que ustedes estaban compartiendo ahora, lo último, como que no lo tenía yo, no sabía que podía ser así. Me parece que es una muy buena oportunidad. Así que, bueno, por supuesto que esta apertura para que todos seamos parte del cambio y que emerja lo que tiene que emerger, como decía Pamela, creo que es lo más interesante de esto, ¿no? Abrir estos espacios en los que podamos escuchar al otro y escucharnos a nosotros para ver cuál puede ser nuestro aporte. Y bueno, eso, muchísimas gracias. Está genial esto que decís, porque algo que tiene que trascender ser un hito. Cuando cuando entramos en espacios de innovación o hacer cosas nuevas, a veces quedan hitos, ¿no? Quedan hitos en el tiempo donde fue fantástico, pero después algo no agarró las raíces suficientes para después continuar dando frutos. Uh-huh. Entonces, creo, esto es como un bien personal, es cómo hacemos colectivamente para generar resultados nuevos que tengan un impacto social inimaginado y que nos trascienda como individuos y que trascienda que son hitos. Y nosotras desde ese lugar es que estamos trabajando en esto de labs, o sea, continuando con lo que está viniendo haciendo el presencing, invitándonos a este nuevo laboratorio, que es, bueno, ya dimos 2 años de cursos. Bueno, ¿cómo esto puede quedar en un hito y decir fue fantástico, para el docente fue divino, para nosotros fue divina la experiencia, y cada una sigue por su lado?
no hay más plata, la facultad nos va a volver a financiar, digamos, un proyecto de esta índole, por el mismo lugar que entramos, y desde ese lugar es que creo que es este nuevo movimiento que estamos haciendo, porque si no realmente queda en momentos de hermosos, y ta. Y la emergencia ahora es que si lo hacemos desde un lugar colectivo, desde un lugar de nuestra presencia, desde una seguridad personal y una verdad, trasciende el hito. Esta es como una reflexión de mi cierre, digamos. Y bueno, muy agradecida, obviamente. Sí. Me parece también muy importante, muy interesante esto que decían de que lo que te está sucediendo a ti en realidad está sucediendo en el entorno, y crear esa nueva conciencia, ¿no? Y poder compartir desde el lugar que lo estamos viviendo, poder compartir lo que sentimos o las posibilidades. Yo inmensamente agradecida, y me parece bien interesante que todas las personas que puedan acceder a este video, a esta grabación, puedan dar sus aportes también, generar sus ideas o hacer propuestas. Me parece que es una buena forma de comenzar. Si bien no podemos participar de pronto en esos talleres donde ustedes están trabajando, pero sí que podamos seguir a través de las redes que bueno, están y llegaron para quedarse, potenciar ese recurso, ¿no? Y que de pronto uno puede dejar una idea, el otro la puede enriquecer, el otro la puede poner en práctica. Creo que eso es lo fundamental. Es bien importante que todos podamos, desde nuestro lugar, hacer nuestra parte. Sí. Pame, ahí algunas palabras de cierre. Bueno, simplemente gracias a Mari Carmen por todo este esfuerzo infinito que está haciendo con la cumbre, y bueno, y gracias Luciana también por facilitar este espacio, y nada, esperar que llegue a las personas que tienen que llegar y que se comuniquen y entablar una conversación. Bien, también me gusta destacar esto que ustedes decían en algún momento, crear espacios que a la vez esos espacios van a acelerar tus propios procesos individuales, ¿no? Entonces, desde esa mirada, creo que todos como que nos tenemos que empoderar y, bueno, aportar lo que podamos, que todos en definitiva estamos esperando poder contactar con otros y poder crear esto y hacerlo realidad. Sin duda. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen. Y a las órdenes, sí, a las órdenes, a lo que necesiten, que esté a nuestra disposición, nos escriben. Igualmente. Un beso. Gracias. Gracias. Estoy parando la grabación. Está, a ver.